tenemos entre nosotros a un especialista, un profesor que es profesor en este momento de la Universidad de Washington y de la de Cleveland, que además ha publicado muchas cosas sobre estos temas, profesor de astronomía. Es Manuel María Carreira, que es padre jesuita y que se ha dedicado, pues, desde hace muchísimos años, que le podéis preguntar muchas cosas que completamente seguro que os las responderá. No voy a decir nada más porque me ha dicho que hable de él el mínimo. Pues el mínimo es esto que acabo de decir. Se podrían decir muchas más cosas. Entonces vamos a dejar ya que nos ilustre con su conferencia. Yo voy a hablar hoy de la parte astronómica. Antes de comenzar con lo que es la cosmología en el sentido técnico de la palabra, la cosmología moderna, quiero hacer notar unas cuantas ideas muy básicas. Primeramente, el concepto de ciencia es el estudio de la actividad de la materia y tiene que ser una actividad que puede, al menos en principio, comprobarse con un experimento y que da lugar a medidas. Einstein tiene una frase muy digna de recordar. Dice que toda ciencia presupone una doble persuasión inicial, sin la cual es imposible hacer ciencia. La primera es que el universo existe objetivamente, me guste o no me guste. Existe con una serie de propiedades, con una serie de modos de actuar que no dependen de mi cultura, ni dependen de mis prejuicios, y eso es lo que tiene que estudiar el que quiere conocer cómo es el universo. Por lo tanto, no va a haber una ciencia distinta ni para un chino, ni para un americano, ni para un español, ni para un alemán. La ciencia va a ser el describir correctamente lo que el universo y cómo actúa. Estas actuaciones se pueden comprobar, ocurren de una manera concreta que se repite una y otra vez en todos nuestros experimentos. Entonces podemos enunciar lo que llamamos leyes de la naturaleza. Ley es una palabra que aquí se usa en un sentido analógico. No es una norma impuesta por nadie. Es una constatación de lo que la naturaleza de hecho hace. Y por eso, cuando tenemos una ley de la naturaleza, no puede derogarse. No depende de ninguna votación. Y si algo, pongamos por ejemplo un electrón, actúa de una manera concreta en unas circunstancias determinadas en mi laboratorio, actuará de la misma manera, en las mismas circunstancias, en cualquier lugar del universo. Y por eso puedo hacer afirmaciones de carácter universal. Este concepto de ciencia se desarrolló históricamente dentro del ambiente cultural griego y luego dentro del ambiente cultural del occidente europeo, y de ahí luego se ha extendido ya a todos los países que hacen ciencia de esta manera, que es de valor universal. La segunda afirmación de Einstein es que la ciencia es posible porque aceptamos como base también que el universo es inteligible, porque no es absurdo. Lo único que es contrario a la inteligibilidad es el aceptar que vale lo mismo decir sí que no. Eso es el absurdo. Solamente podemos hacer ciencia, dice Einstein, si aceptamos que el universo puede entenderse porque no es absurdo. Y para entenderlo
tenemos que buscar razones suficientes para explicar aquello que observamos. Uno nunca puede decir que algo ocurre porque sí y quedarse tan tranquilo. Eso no es ciencia. Hay que dar una razón lógica. Cuando a principios del siglo XX preguntaban los astrónomos ¿por qué brilla el Sol?, no aceptaban la respuesta antigua dada por filósofos no científicos. Brilla porque está hecho de una materia brillante. Magnífico. Brilla porque brilla. Eso no vale. Si brilla es porque produce luz y calor. ¿De dónde lo obtiene? Pues tiene que ser de algún tipo de combustible. A principios del siglo XX solamente se consideraba como combustible algo tan básico como el carbón, y se pudo calcular cuánto carbón tendría que quemar el Sol cada segundo para brillar tanto como lo hace. El Sol brilla, en una medida muy casera, de una forma de decirlo, como 4 billones de lámparas de 100 vatios, todas juntas. ¿Cuánto carbón hay que consumir para alimentar esa fuente de energía? Se hacen los cálculos y ¿qué resultaba? Que toda la masa del Sol se habría agotado totalmente en menos de 5.000 años, que naturalmente es menos que la historia bien comprobada de la vida en la Tierra. Entonces no vale la respuesta. No es una razón suficiente el decir que el Sol quema carbón. Hubo que buscar otra fuente de energía 1 millón, más de 1 millón de veces más eficiente, que es la reacción nuclear que produce helio a partir del hidrógeno. Y entonces sí, entonces el Sol pudo ya haber brillado desde hace 5.000 millones de años y todavía le queda mucho por delante. De modo que hay que buscar una razón lógica y una razón suficiente que tiene que basarse naturalmente en cálculos exactos, lo más exactos posibles. Pues bien, esta base me permite primero hacer una estadística, podríamos llamarle, descriptiva de lo que hay en el universo. Y luego, después de hacer astronomía de posición y de descripción, tengo que empezar a hacer astrofísica. Fijarme en lo que hace cada uno de esos componentes del universo, qué procesos ocurren y cómo ocurren y cuánto duran y a qué dan lugar. Esta es la astrofísica en el sentido actual de la palabra. No nos basta decir dónde están los astros, no nos basta decir qué forma tienen, qué color. Queremos saber por qué existen tal como los vemos, cómo han llegado a ser así y cómo van a evolucionar a lo largo de su historia. Con alguna medida que ya hicieron los griegos mucho antes del telescopio, que nos dice cómo es la Tierra. Todavía en muchos libros se sigue diciendo que hasta que Colón fue a América, todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Eso es totalmente falso. 6 siglos antes de Cristo ya habían los griegos demostrado lógicamente que la Tierra es una esfera. Y 2 siglos antes de Cristo habían medido el tamaño de la Tierra con gran exactitud. Y 2 siglos antes de Cristo, otro filósofo griego, Aristarco, midió el tamaño de la Luna
la distancia de la Tierra a la Luna, propuso ya como mínimo una distancia de 10 millones de kilómetros entre la Tierra y el Sol, y llegó a proponer que el Sol es el centro de todos los movimientos de los planetas. No hubo que esperar hasta Copérnico, como se dice, para la gran revolución de Copérnico. Lo único que hizo Copérnico fue repetir lo que había dicho Aristarco 18 siglos antes. Lo que pasa que ni Aristarco, ni Copérnico, ni Galileo podían demostrar que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Porque lo más obvio es que si el Sol está a 10 millones de kilómetros de la Tierra, como había dicho Aristarco, como medida mínima, entonces, si uno está en enero a 10 millones de kilómetros del Sol a la derecha, en junio estará a 10 millones de kilómetros a la izquierda. Y parece lógico esperar que con ese cambio de lugar debe cambiar un poco el paisaje de estrellas. Y no cambia. Y no cambia. Y porque no se podía observar este cambio, no se tomó como ciencia la idea de que la Tierra va alrededor del Sol en tiempo de Aristarco, ni tampoco en tiempo de Copérnico. Incluso Galileo, aunque le debemos realmente admiración por sus contribuciones, pero se equivocó creyendo que él tenía una prueba de este movimiento de la Tierra. No la tenía. Hubo que esperar hasta 1838 para por fin detectar este pequeñísimo cambio de lugar de alguna estrella más cercana como resultado del movimiento de la Tierra en su órbita. Pues bien, así llegamos al momento en que Galileo usa un pequeño telescopio, yo lo he visto, de diámetro útil poco más de 1 centímetro, en un extremo, y otra lente en el otro extremo, una lente divergente, que le permitía aumentar el primero que hizo 8 veces y el mejor que llegó a hacer unas 20 veces. Pero como era el primero en mirar al cielo con un instrumento óptico, lo que vio revolucionó nuestro concepto del cielo. Hay que darse cuenta de cuál era la física en ese momento. La física se basaba en ideas no experimentales, sino filosóficas, de que todos los seres materiales por debajo de los astros están compuestos de 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Tierra, agua, aire y fuego. Y todos los astros de un 5.º elemento, le llamaban la 5ª esencia. Cada uno de estos elementos tenía una dignidad que determinaba dónde debía encontrarse. Los más dignos, más altos. Entonces los astros tenían que estar arriba, porque estaban hechos de ese 5.º elemento, que además tenía la propiedad de ser inmutable, incorruptible, y que brillaba por su cuenta, y se movía siempre en círculos perfectos, y siempre tenía forma esférica. Eso explicaba que los astros estuviesen a gran distancia sobre nosotros y que no se cayesen.
porque estaban en su propio lugar. Por debajo estaba el fuego, por debajo el aire, por debajo el agua, y en el fondo, como lo menos noble, la tierra, que es otra de las ideas que se presentan equivocadamente con frecuencia. Se dice que se ponía la tierra en el centro porque pensaban que éramos nosotros muy importantes y teníamos que estar en el centro. Eso es pura tontería. La tierra estaba en el fondo de cualquier dirección que se la mirase, siendo una esfera, porque ese era el lugar más bajo de todos. Pues bien, con las observaciones de Galileo, en muy poco tiempo demostró que la Luna no es una esfera perfecta. Tiene cráteres, tiene montañas, es un cuerpo físico. El Sol no es incorruptible, tiene manchas que aparecen y desaparecen de un día para otro. También tiene que ser un cuerpo físico. Y vio 4 astros, puntitos luminosos, moviéndose alrededor de Júpiter, con lo cual demostró de un golpe que no todo tiene que ir alrededor del Sol y tampoco todo tiene que ir alrededor de la Tierra. Y así empieza la astronomía moderna. Empieza con la síntesis que da Newton, en que los movimientos de los astros alrededor del Sol, la caída de un cuerpo como una manzana, el que haya mareas, el que la Luna vaya alrededor de la Tierra, todo tiene la misma única explicación, lo que llamamos la ley de la gravedad, que él prudentemente formuló diciendo: todo ocurre como si los cuerpos se atrajesen con una atracción proporcional a sus masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Cuando le preguntaban por qué hay esa atracción, qué hace el Sol para tirar de la Tierra, o la Luna para tirar de la, y la Tierra para tirar de la Luna, dijo: no lo sé, no hago hipótesis. Nadie supo explicar por qué se da este fenómeno hasta ya el siglo XX. Estudiando lo que se ve primero a simple vista, puntos luminosos que a simple vista uno no puede ni siquiera imaginar qué son, ni dónde están, ni por qué brillan, pero que con diversos instrumentos nos permiten formar tal vez hipótesis de estructuras que luego se van estudiando cada vez en mayor detalle. Las estrellas parecen rodearnos como una banda relativamente concentrada que cruza el cielo, a la que llamamos la Vía Láctea. Da la impresión, mientras uno la ve a simple vista, de que estamos en el centro de un disco que cuando se ve de canto tiene muchas más estrellas que cuando lo vemos en su espesor. Y se comienza a estudiar a las estrellas analizando su luz, que son como la huella dactilar que nos dice de qué elementos está formado ese gas. Y si hay un gas frío frente a la bombilla, tenemos líneas oscuras que también me permiten saber de qué elementos está compuesto el gas. Esto se aplicó muy pronto a las estrellas y se pudo empezar a tratar de conocer su tamaño y su luminosidad cuando se estableció su distancia. En 1838 finalmente se pudo demostrar que una estrella relativamente cerca, vista en enero, aparecía contra un fondo distinto que cuando se la ve en julio. Midiendo ángulos se puede calcular la distancia y tenemos la primera indicación de la enormidad de lo que es el universo.
la distancia de la Tierra al Sol, la luz la recorre en 8 minutos y medio. Desde la estrella más cercana tarda 4 años y medio. Todo ello permite ahora clasificar a las estrellas por su tamaño, por su luminosidad, por su temperatura. Y hay estrellas azules con una temperatura superficial de unos 30.000 grados, estrellas como el Sol con unos 6.000 grados de temperatura y otras de color rojizo con 3.000 o menos. Y podemos clasificar a las estrellas en un diagrama en que, sabiendo su distancia y su temperatura, podemos saber su luminosidad. Y hay estrellas gigantes azules que brillan hasta 1 millón de veces más que el Sol, estrellas rojas enanas que solo brillan 1/1000ª parte, y el Sol resulta ser una estrella mayor que más del 90% de todas las que podemos observar. Esta clasificación de las estrellas por su luminosidad y su color la propuso por primera vez el padre Secchi, un jesuita de Roma, que fue honrado por la Agrupación Astronómica Internacional en 1978 con un congreso en Roma en el centenario de su muerte por ser el fundador de la astrofísica. Y ahora que ya tenemos a las estrellas clasificadas en términos de su luminosidad y de su masa, podemos calcular cuánto pueden durar. Sorprendentemente, cuanta más masa tiene una estrella, más pronto se consume. Porque una estrella puede tener 30 o hasta 50 veces la masa del Sol, pero brilla 1 millón de veces más. Entonces gasta el combustible mucho más aprisa y esa estrella se agota muy pronto. Una estrella como el Sol tiene una duración total de cerca de 10.000 millones de años y el Sol se encuentra ahora a la mitad de su vida. Las estrellas que menos brillan son las que más duran, aunque tienen poca masa. Y el análisis de la luz nos permite decir de qué está hecho el universo, de qué están hechas las estrellas, y nos sorprende ver que están casi exclusivamente constituidas por hidrógeno y helio. 2 elementos que apenas existen en la Tierra. El hidrógeno en la Tierra solo existe prácticamente en el agua. Y si yo tuviese aquí un globo terráqueo de unos 30 centímetros de diámetro, los océanos serían solamente la capa de barniz. Y si el globo pesase 4 kilos, los océanos pesarían solamente 1 gramo. De modo que la Tierra es lo más escaso en el universo. Elementos pesados, incluso más pesados que el carbono y el sodio y el oxígeno y el potasio. 1/3 parte de la masa de la Tierra es hierro. Y el resto, sobre todo, silicio y oxígeno. De modo que la Tierra no es un lugar típico del universo desde el punto de vista de su composición. Entiendo que no se conoce el origen del universo y que probablemente no se conocerá nunca. Voy a contestar a esto primero porque ha mencionado una palabra que yo debía haber mencionado y que nos cuesta trabajo utilizar. A la pregunta de qué había antes, la física contesta de una manera que puede parecer un juego de palabras, pero no lo es. No había antes. Porque el tiempo es un parámetro de la materia. Por lo tanto, cuando uno habla en física, ¿qué es la materia?
da una definición que suele hacerse así en física, es operativa. Cada uno puede hablar de algo solamente por su modo de actuar. No tenemos una intuición de las esencias. ¿Qué es materia para un físico? Es todo y solo aquello que puede tener alguna interacción por una de las 4 fuerzas, por lo menos: la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Y esto abarca partículas, energía, vacío físico, espacio y tiempo. Todo eso es materia. Por tanto, si comenzó a existir el universo, comenzó a existir todo eso de un golpe. Y no se puede hablar ni de un espacio previo, ni de un tiempo previo. La segunda es, ¿qué sentido tiene? Primero, tampoco se conoce el origen de la vida. ¿Y qué sentido tiene la inteligencia como sentido de la vida a nivel cosmológico, no terráqueo? Dentro del estudio del universo material no se puede hablar de qué sentido tiene algo, porque eso nunca lo va a medir con un experimento. Por eso hay que pasar de una actitud de preguntas físicas a preguntas metafísicas. Y esas, naturalmente, tienen que utilizar los datos de la ciencia, pero tienen que ir por una nueva metodología hacia algo nuevo. ¿Qué sentido tiene el universo? Primeramente, como ya he dicho, eso no lo va a responder ningún experimento. Lo único que se puede hacer es inferir tal vez un sentido de pensar qué ocurriría si alguna de las propiedades de la materia fuese distinta de lo que es. Y esto ha sido el objeto de estudio de grandes físicos, no de filósofos o teólogos. Han estudiado qué ocurriría, por ejemplo, si la fuerza nuclear fuerte, que es 137 veces más intensa que la electromagnética, fuese, digamos, un número más redondo, 150 veces o 100 veces. Hacen los cálculos, no podría haber vida. ¿Qué ocurriría si la fuerza electromagnética, en lugar de ser 10 elevado a 40 veces más potente que la gravitatoria entre 2 electrones, fuese 10 elevado a 41 o a 39? No podría haber vida. ¿Qué ocurriría si el protón, que pesa 1836 veces más que el electrón, pesase, por ejemplo, 1900 o 1800? No podría haber vida. Y así, una vez tras otra, por cálculos científicos, se llega a la conclusión de que parece que hay un ajuste finísimo de propiedades del universo, de la materia, ya desde el primer momento, de tal manera que cualquier cambio no trivial lleva consigo el decir no podría darse vida, y por lo menos no podría darse vida evolucionada hasta el nivel de vida inteligente, que es algo que ha tardado miles de millones de años en ocurrir. Por lo tanto, ahí se busca un sentido y se enuncia, y lo repito, esto lo han hecho físicos, con el título de el principio antrópico, que viene a decir que el universo es como es porque tiene el ajuste de propiedades adecuado para que pueda finalmente aparecer la vida inteligente. Y yo tengo un libro a varios científicos de mucho renombre que se titula así:
el principio antrópico cosmológico y hacen cálculos con todo rigor en contra de las ideas de que por azar puede ocurrir esto y lo otro y lo demás allá. Pues dice no, aquí uno no puede menos, como dice también Wheeler, de sentir como que el universo estaba preparándose para nuestra existencia. Naturalmente esto no es física, esto no es ciencia, es una metafísica basada en los datos y los cálculos científicos, pero no es ni debe presentarse como ciencia física. Pero puede dar entonces una respuesta a la pregunta de si tiene sentido el universo. Tiene sentido si se ve como hecho con gran precisión para que pueda existir la vida humana, la vida inteligente, por lo menos en un sitio. De modo que tenemos ahí una base de datos sobre la cual tenemos que inferir tal vez una respuesta para la pregunta de si el universo tiene sentido. Bueno, la pregunta mía es esta. Normalmente nos acercamos a la materia desde las matemáticas. Nosotros concebimos la materia y la inteligimos matemáticamente, pero la propuesta que hace la cosmología es la contraria, es inteligir los conceptos matemáticos como la distancia, como parte de la materia o como otra forma de materia. Es un concepto que no me queda muy claro y que me hace replantear qué es masa y qué es el universo también, porque yo lo concebía como una prolongación de las distancias, como el sitio donde está la masa que puede inteligir. Mire, yo les recordaría algo muy elemental. La matemática es una invención humana para hablar de relaciones cuantitativas, pero no tiene por qué referirse a la realidad. Yo nunca me encuentro por la calle con una raíz cuadrada. Son relaciones abstractas de orden cuantitativo que se pueden llevar luego a sugerir relaciones de orden físico cuando cada una de esas cantidades representa una cantidad física. Si yo puedo representar, como lo hago por ejemplo en la ecuación de Newton, masas y distancias como realidades físicas y les doy un valor matemático porque pueden ser medidas, entonces puedo establecer una fórmula que es muy hermosa por lo mucho que dice en una forma muy sintética. Pero cuando se me dice que en un espacio de 11 dimensiones o de 10 dimensiones pueden tratarse de igual manera, yo digo, magnífico, si les sirve para hacer alguna predicción comprobable, lo acepto con gusto. Pero no es de por sí necesario que lo que la matemática me dice tenga realidad física. Para ponerlo en el extremo ya casi de que parezca chiste, hay matemáticos que creen que todo lo que una fórmula matemática permite, de hecho, tiene que ocurrir. Y, por ejemplo, hacen el cálculo de probabilidades y le dicen, mientras la probabilidad no sea cero, todo eso tiene que ocurrir. Y el ejemplo ya ridículo. El gordo de Navidad ha de ser un número de probablemente unos 50.000 que entran en el bombo con las bolitas numeradas. Todos los números tienen igual probabilidad de salir con el gordo. Ah, pero solo le tocó a uno. Pues según estos matemáticos tiene que haber otros 50.000 universos para que cada uno le toque el gordo a uno de esos números. Yo esto no me lo tomo en serio.
La matemática no exige que ocurran cosas porque sea posible matemáticamente que ocurran. La matemática se puede usar para describir lo que ocurre cuando lo compruebo experimentalmente, pero de por sí la matemática no exige que ocurra. Y por eso cuando alguien tiene una teoría física muy hermosa matemáticamente, no se la toma en serio hasta que esa teoría predice algo que se puede comprobar con una medida experimental. Y nunca se le da el premio Nobel a alguien por una idea brillante de física si no se comprueba experimentalmente que tenía razón. Y a Einstein le ocurrió así. No se le tomó en serio hasta que él propuso: vean ustedes cómo se modifica la órbita de Mercurio, vean ustedes cómo se modifica la posición aparente de una estrella durante un eclipse de sol, vean ustedes cómo ocurre esto en tal situación con un cuásar lejano, y se comprueba todo eso. Entonces le tomamos en serio sus teorías a Einstein. Pero él mismo decía de la matemática que en cuanto es ciencia exacta, no describe a la realidad. Y en cuanto describe a la realidad, no es exacta. Porque todas las fórmulas matemáticas son muy bonitas, pero dependen de los valores que luego yo meto ahí. Y esos valores siempre tienen un margen de error. Y por tanto, me doy cuenta que los cálculos matemáticos finalmente tienen aplicabilidad dentro de esos márgenes de error y nada más. Y en algunos casos, pues ni eso. ¿Tiene alguna realidad un tiempo imaginario, como el que metió Stephen Hawking en sus ecuaciones para evitar el comienzo del universo? No. ¿De qué sirve entonces? Sirve muy bien para resolver las ecuaciones, pero él mismo tuvo que confesar que en el tiempo real el universo sí tuvo un comienzo. Y me da igual que una ecuación con tiempo imaginario diga que no. No hay necesariamente una correspondencia entre un truco matemático y una realidad física. En eso tenemos que distinguir claramente lo que es formalismo de ecuaciones matemáticas que no tienen por qué corresponder a la realidad y lo que la física exige, que es la comprobación experimental. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia porque ha sido interesantísima. Hay una cuestión que probablemente está explicada en lo que ha dicho, pero no lo he entendido suficientemente. Bueno, las galaxias se ve que se alejan y además se alejan a más velocidad cuanto más lejos están, parece que. Pero ¿por qué se alejan? O sea, ¿por qué están continuamente en expansión? O sea, el universo en expansión, ¿o por qué se alejan? Sí. Bien, me alegro de la pregunta, sí, porque es una pregunta que ahora tiene una respuesta inesperada que no está bien establecida, pero hay que tomarla por lo menos como una probabilidad. Que las galaxias tienen que alejarse unas de otras, si hubo esa gran explosión inicial, parece pues que se atribuía simplemente a la inercia. Si hubo una gran explosión, los cascotes todavía están alejándose unos de otros, podríamos decirlo de esa manera. Pero desde hace 10 años se afirma que esa expansión, en lugar de frenarse como se creía tenía que hacerlo, cada vez va más a prisa. Y a ello le lleva, según una manera de hablar ahora muy común, una energía oscura, una energía del vacío que no se sabe qué es ni por qué la hay, pero que lleva a que las galaxias cada vez se vayan apartando más a prisa unas de otras. De modo que la expansión del universo al principio, podemos decir, se frenaba, pero ahora va así, ahora va acelerándose. Bien,
hay sus más y sus menos en eso. Primero, solo hablan de que esto se descubrió hace 10 años por unas supernovas muy lejanas que parece que indican que el universo antes se movía más despacio que ahora. Ya hace más de 20 años se dijo que algunas observaciones indicaban que el universo parecía estar acelerando su expansión. Tengo yo un artículo de Scientific American, Investigación y Ciencia, me parece que ya del año 80 y algo, en donde están ya 2 astrónomos hablando de eso. No se les cita ahora, sin embargo. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que hay la posibilidad de que tengan que introducirse de nuevo la idea de Einstein de una constante cosmológica que representa una energía del vacío que produce antigravedad. Esto yo por ahora lo considero una hipótesis meramente matemática, por 2 razones. Primero, tengo cálculos hechos además por 2 profesores de aquí de Madrid, de la Universidad Autónoma, en que sin energía oscura alguna y sin la supuesta también materia oscura que se habla muchas veces, dan exactamente los valores adecuados de la edad del universo y de la velocidad de alejamiento de las galaxias a lo largo de su historia. De modo que hay posibilidades matemáticas incluso de describir lo que de hecho se observa sin recurrir ni a la masa oscura ni a la energía oscura. Con respecto a la masa oscura, un cosmólogo de Tel Aviv, de Israel, Mardokai Milgrom, ha propuesto ya hace más de 10 años una modificación de la mecánica de Newton que él dice tiene que modificarse, y lo aceptamos todos, la mecánica de Newton, en situaciones de enorme cantidad de masa que nos lleva a usar la relatividad general. Él propone que también hay que modificarla un poco cuando la densidad es mínima. Y con esa pequeña modificación, las curvas de rotación de las galaxias, que eran la razón de proponer la materia oscura, se reproducen perfectamente, encajan como un guante en lo que se observa. Y no hace falta la materia oscura. Entonces, por otra parte, esto lo voy a decir como una sugerencia que se ha hecho sin dar una razón para ella, pero yo les voy a proponer una razón que a mí se me ocurre. El espacio vacío, como ya indiqué, es parte de la materia, es parte del mundo físico. Tiene propiedades medibles. Tiene propiedades geométricas que cambian con la presencia de masa y tiene una constante dieléctrica, epsilon sub 0, y una permeabilidad magnética, mu sub 0, que determinan la velocidad de la luz en el vacío. Pues bien, al expandirse el espacio desde un volumen mínimo hasta la grandeza del universo que hoy observamos, sus propiedades geométricas han cambiado drásticamente. La curvatura se ha hecho mucho menos ahora que lo que era hace miles de millones de años. Me parece lógico suponer que también su constante dieléctrica y su permeabilidad magnética hayan cambiado cuando el espacio aumenta tan enormemente de volumen. Y si han cambiado esas dos propiedades electromagnéticas, entonces ha cambiado la velocidad de la luz. Y si ha cambiado la velocidad de la luz a lo largo de la evolución del universo, entonces hay que hacer de nuevo todos nuestros cálculos de velocidades y de distancias y de edades. Y esto parece que no lo hace nadie. Hay un portugués, Magueixo, que ha propuesto
que cambia la velocidad de la luz a lo largo de la historia del universo, pero no dice por qué. Yo le sugiero que si cambia el espacio de ser muy pequeño a ser tan enorme, algo deben cambiar sus propiedades. Y entonces tendríamos que recalcular todo lo que es la expansión del universo que hoy observamos. De modo que quedan todavía incógnitas que me parece van a dar que hacer en el futuro. Y una de ellas es si el universo de veras está acelerando su expansión o si ese es un efecto aparente de alguna de estas otras consideraciones.